Dile esto, y ella se enamorará de ti. Pero antes de decirlo, escúchame un momento. No te hablaré de frases mágicas ni de trucos para manipular emociones. No. Esto no se trata de palabras vacías ni de tácticas de seducción aprendidas en foros de Internet. Esto se trata de una verdad que los estoicos comprendieron hace siglos. Mi nombre no importa, pero lo que he vivido, quizás te sirva. Yo también fui ese tipo que buscaba la frase perfecta, el mensaje exacto que hiciera que ella se derritiera por mí. Leí libros, vi videos, me perdí en teorías absurdas sobre cómo conquistar. Y fracasé, una y otra vez. Hasta que un día, leyendo a Epicteto, comprendí algo que me rompió y me reconstruyó. No busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá serena. Ahí entendí que lo que realmente enamora no son las palabras, sino el estado interior desde donde esas palabras nacen. Y ahora sí, esto es lo que debes decirle. No te necesito para ser feliz, ya soy feliz conmigo mismo, pero me encantaría que camináramos juntos un rato por esta vida. Repítelo en tu mente, escúchalo bien. No te necesito para ser feliz, ya soy feliz conmigo mismo, pero me encantaría que camináramos juntos un rato por esta vida. ¿Te das cuenta del poder que tiene? Es una frase que no suplica, no promete lo que no es, no intenta poseer, ni impresionar. Es una declaración de independencia emocional, es una invitación sin cadenas. Es, en esencia, profundamente estoica, porque el amor, desde los ojos del estoicismo, no se trata de necesitar, se trata de elegir. Los estoicos enseñaban que la virtud, la excelencia del alma, era el único bien verdadero, y que todo lo demás, el dinero, la fama, incluso el amor, eran indiferentes preferidos. Buenos de tener, sí, pero no esenciales. Entonces, si de verdad quieres que una mujer se enamore de ti, no la convenzas. Convéncete tú de que eres suficiente. Construye tu paz interior. Cuida tus acciones. Habla menos. Haz más. Deja que ella vea que no buscas completarte en nadie, que ya estás completo, y que si ella decide estar, será por decisión propia, no por presión ni carencia. Mira, te cuento algo personal. La mujer que más he amado en mi vida, no se enamoró de mí por mis palabras dulces. Se enamoró de cómo vivía cuando no la estaba mirando. Se enamoró de mi capacidad de escuchar, de mi calma en medio del caos, de la forma en que respetaba su libertad. ¿Y sabes qué me dijo una vez? Me enamoré de tu forma de estar solo, sin sentirte solo. Eso es lo que enamora. La tranquilidad, la seguridad, la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Eso, y no una frase bonita, es lo que verdaderamente atrae. Así que sí, dile esto. No te necesito para ser feliz, ya soy feliz conmigo mismo, pero me encantaría que camináramos juntos un rato por esta vida. Pero no lo digas solo con la boca, vívelo. Haz que cada acto, cada silencio, cada mirada, sea una manifestación de esa verdad. Y si ella decide quedarse, que sea porque admira tu libertad, no porque teme tu ausencia, porque al final, como diría Marco Aurelio, ama solo aquello que te sucede y está tejido en el diseño de tu destino, pues que podría ser más apropiado para ti, que el amor te encuentre donde tú ya estés en paz. Frase 1. No te necesito, pero te elijo. Epicteto enseñaba que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. El estoicismo parte de la idea de que la autosuficiencia emocional es la base de la libertad. Cuando tú no necesitas a nadie para sentirte completo, entonces y solo entonces puedes amar con pureza. Elegir, sin necesitar, es una expresión máxima de amor libre. Hubo una etapa en mi vida en la que confundía amor con apego. Pensaba que demostrarle a alguien que lo necesitaba era una forma de hacerle saber cuánto me importaba. Pero lo que logré fue asfixiar a la otra persona y perderme a mí en el proceso. Fue recién cuando toqué fondo solo, en mi pequeño departamento, sin amigos cerca, sin pareja, sin likes, que empecé a practicar el estoicismo. Me hice esta pregunta: ¿qué pasaría si mañana todo desapareciera? ¿Seguiría siendo yo? Y comencé a trabajar en mi paz interior. A caminar sin música, solo con mis pensamientos. A dejar de buscar validación. Un día, cuando reencontré a una mujer del pasado, no le hablé de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado, a mí mismo. Le dije: no te necesito, pero te elijo. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes: respeto y amor verdadero. Frase 2. Eres libre, y eso es lo que más me atrae de ti. Marco Aurelio escribió: ama la libertad de los demás,
como amas la tuya. Porque el amor que aprisiona es deseo, el amor que libera es virtud. El amor estoico no busca posesión, no teme la libertad del otro, la celebra. Durante años, sin darme cuenta, fui posesivo disfrazado de protector. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía, no porque fuera malo, sino porque era inseguro. Creía que el amor necesitaba vigilancia. Hasta que una mujer, con lágrimas en los ojos, me dijo, tú no amas a la mujer que soy, amas la mujer que tú quieres que yo sea. Esa frase me destruyó. Fue ahí cuando comencé a estudiar filosofía estoica con profundidad. Leí cómo Séneca hablaba del amor como un puente, no como una jaula. Hoy, si estoy con alguien, no le pregunto dónde estás, como quien vigila, sino estás bien, como quien cuida. Y le digo, eres libre, y eso es lo que más me atrae de ti. ¿El resultado? Una conexión más fuerte, más real. Porque cuando la libertad es mutua, el amor se vuelve indestructible. Frase 3. Si te vas, no te detendré. Si te quedas, te honraré. Los estoicos aceptaban la impermanencia de la vida. Nada nos pertenece, ni siquiera las personas que amamos. Todo es prestado, y por lo tanto, todo debe ser valorado con gratitud, no con apego. Una vez, me enamoré de alguien que me enseñó a amar de forma adulta, justo antes de marcharse. No por falta de amor, sino por caminos diferentes. Y recuerdo que intenté convencerla, prometerle un cambio, una nueva versión de mí, pero en el fondo sabía que estaba luchando contra algo más grande, el destino. Entonces recordé una enseñanza de Epicteto. No digas, lo he perdido, di, lo he devuelto, coma. La próxima vez que estuve en una relación y la posibilidad de perderla apareció de nuevo, no insistí, no rogué, no imploré. Le dije con voz firme, pero con el alma en la mano. Si te vas, no te detendré, si te quedas, te honraré. Y lo curioso es que esa libertad la hizo quedarse, no por miedo a perderme, sino por amor a lo que construíamos. Porque al final, quien se queda cuando no lo necesitas, es quien más vale la pena tener. Estas no son frases de conquista, son frases de conciencia, y aunque quizás no logres que ella se enamore de ti, te garantizo algo aún más valioso. Tú te enamorarás de ti mismo, y cuando eso ocurra, créeme, el mundo empezará a verte distinto, incluyendo, ella. Espero te haya gustado. Nos vemos en un próximo video.